Saludos navegantes, aquí estamos otra semana más con nuestras queridas runas. Esta semana os traemos a Hagal, Niet e Isa. ¿Será Hagal quien nos haga pensar varias veces las cosas antes de entrar en acción? ¿O tal vez Niet nos recuerde que tras la tormenta llega la calma? ¿O será Isa quien nos enseñe que hay que tomarse las cosas con calma y esperar el momento oportuno? Para salir de dudas, conozcamos estas runas freno, como me gusta llamarlas. ¡Dentro vídeo! El significado de Hagal es granizo, por lo que esta runa representa la limitación y el retraso de las cosas y situaciones. Por otro lado, también significa aquellas fuerzas que sobrepasan nuestro control. Por norma general, dicha runa aparece cuando queremos emprender algún proyecto o está en consideración correr algún riesgo. En este caso, hay que prestar atención a las runas que la rodean para saber si es conveniente proseguir o no. Como ejemplo, emparejaremos a Hagal con Feu o Hera. Esto indica éxito, pero solo después de un arduo trabajo y mucho esfuerzo. Otro caso similar sería si sale emparejada con Perdro, lo que vendría a significar una sorpresa positiva, como sería encontrar el trabajo de tus sueños, ganar el sorteo de un viaje o algo similar. La aparición de Hagal es un indicativo para un llamamiento a la calma, debido a que no es el momento para ningún comienzo. Por lo que es mejor esperar a que pase un tiempo prudente y confiar en que todo pasará pronto. Con esta runa hay que tener cuidado, ya que puede indicar algún evento que perturbe la calma, como puede ser caer enfermo, un nuevo miembro en la familia o incluso una defunción. Por otro lado, en una tirada positiva puede significar una pausa y más especialmente si sale acompañada de runas freno como pueden ser Isa y Niet invertidas, que hablaremos de ellas en este vídeo, u Ocel, también invertida, que hablaremos de ella en otro vídeo más tarde. En el tema de la magia, Hagal coge otro significado muy distinto al de la adivinación. En esta ocasión significa evolución lenta pero segura. Esta runa ofrece protección, por lo que aleja las malas energías del hogar. Entre sus usos están buena suerte, protección y resultados positivos próximos. Niet es la runa de la paciencia en las largas esperas. En caso de estar oprimido, enfermo o con limitaciones, esta runa lo que nos indica es que debemos esperar, dejar que todo fluya de forma natural. Realmente Niet significa lo que se conoce como cruzar el abismo, y se refiere a un momento de sufrimiento muy duro. No obstante, si somos capaces de superar estos momentos tan difíciles, somos capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Evidentemente, dicha runa también nos muestra la imposibilidad de emprender cualquier proyecto en estos momentos tan delicados, por lo que es mejor esperar y aguardar el momento adecuado. En la salud, Niet tiene dos extremos bien marcados. Suele indicar malas noticias, problemas de salud o enfermedad, crónicas incluidas. Sin embargo, si está rodeada de runas de salud fuertes, como puede ser Kenath, representa mejoría o incluso su cura. En lo referente al amor, Niet nos enseña que estamos siendo superados por una carencia emocional no resuelta. Cuando Niet aparece en su forma invertida, nos advierte y nos recomienda no proceder con nuestros planes. En caso de omitir este aviso, el fracaso en un futuro es casi asegurado. En caso de recibir el mensaje posteriormente, al inicio del proyecto, e ir por el camino equivocado, Niet nos indica la detención de dicho proyecto y así limitar los daños posibles. De hecho, si sale emparejada con runas como Wyrd o Hera, nos avisa de la pronta reclamación de enmendar los errores cometidos. En caso de no solucionar dichos fallos, algo o alguien se encargará de hacer que paguemos los errores no resueltos. Para la magia, Niet representa las dos caras de la moneda. Por un lado la necesidad y la angustia, pero por el otro lado también significa la liberación de dicha angustia. En la magia del amor, es una runa muy poderosa, representando los instintos y necesidades primarias que incitan a la búsqueda de una pareja sexual.
En sus usos están protección, superación de la angustia, objetivos consecutivos y necesidad de encontrar pareja. La runa Isa significa congelación o cese de la actividad. Con su aparición nos indica que hay que pasar del proyecto en cuestión y esperar a un mejor momento. Si además se asocia con runas freno, indica claramente la imposibilidad de algún logro en estos momentos. A modo de alivio, también diré que al no ser que se rodee de runas muy negativas, este hándicap no durará mucho. Por ejemplo, en caso de las relaciones románticas, hace referencia a la lealtad, aunque en caso de no aparecer ninguna runa de amor invertida, lo más seguro es que el problema se solucione relativamente rápido. En caso de una tirada muy negativa, Isa nos estaría indicando que es demasiado tarde y que ya no hay solución. Si esto ocurre, lo mejor es aprender la lección y seguir con otro proyecto nuevo, sea comercial o amoroso. En la magia, Isa es la runa de la entropía y simboliza el ego. Se utiliza para congelar o pausar la situación de conflicto, desarrollo de la voluntad y parar las malas energías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado este pellizco de arte de las runas. Si es así, no olvidéis darle a la campanita después de suscribiros y darle al like, para saber que os ha gustado y os lleguen los avisos de nuevo contenido. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima, queridos navegantes.